Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Feliz año 2024. Es un placer que estén nuevamente con nosotros y hoy en nuestra primera entrega de este año que deseamos sea de dicha y prosperidad. Recordaremos momentos históricos durante el 2023, un año cargado de muchas informaciones en lo social, en lo económico, en lo político, en grandes decisiones que tomó el país y que a través de diálogos les tuvimos a los protagonistas de la noticia en el banquillo. Hoy tendremos estos momentos que vivimos durante el año que se nos fue. En el 2023, la elección de la Corte Suprema de Justicia, el análisis de los políticos y la guerra de Israel en este primer bloque nos marcan hechos noticiosos de trascendencia durante el año anterior. Realmente los compromisos que todo profesional que llega a este honroso cargo debe de ser un compromiso de lealtad con la justicia, de una impartición pronta e inmediata para la satisfacción de todos aquellos ciudadanos que vienen en búsqueda de una respuesta jurisdiccional de todos los problemas que puedan tener en las diferentes materias del derecho, así es que es un compromiso que creo que todos mis compañeros hemos asumido ya el día de ayer con nuestro primer pleno y aprendiéndonos pues a conocer, algunos de ellos ya teníamos un poco de camino recorrido y conocido. El compromiso es con toda la nación. Sí, más allá de este señalamiento que hemos escuchado en las últimas horas de sectores de la sociedad hondureña, abogado Ochoa Medrano, de que ustedes han sido propuestos por un partido político. Hoy el reclamo es la imparcialidad en la aplicación de justicia de nuestro país. Sí, yo creo que usted lo decía anteriormente, ¿verdad? No estamos alejados del tema partidario, todos tenemos algún partido del cual somos parte, pero sin duda los principios que rectoran al juez debe de ser el de la imparcialidad, de la probidad y sobre todo del profesionalismo. Y hoy ya no somos parte de ningún partido, sino que somos funcionarios judiciales al servicio del pueblo y para el pueblo, y nos vamos a estar sometidos a la Constitución y a las leyes, a las normas internacionales que protegen a cada una de las personas que son garantes de sus derechos, y la aplicación de la ley se va a ver sometida únicamente a ello. Así es que creo que deben de tener la certeza y la seguridad que los nuevos magistrados entramos con toda la disposición de servir a la nación para la satisfacción de tener esa seguridad jurídica anhelada en nuestro país. Mire, Rosendo, yo pienso que la justicia no tiene color político y no tiene por qué estar politizada por uno u otro partido. El día de ayer, después de que hicimos nuestra juramentación ante el Congreso Nacional de la República, nosotros ya dejamos de tener colores políticos y nos ponemos la bandera de Honduras, la camiseta de Honduras para poder luchar por Honduras, poniendo nuestro mayor esfuerzo, nuestro mayor empeño, nuestras capacidades y nuestras destrezas para sacar adelante Honduras, que nuestro sistema de justicia realmente pueda lograr operar y satisfacer a todos los que lo utilizan. Nosotros no podemos aquí estar viéndonos con colores políticos, y yo quisiera pedirle a los políticos y a quienes critican y a quienes opinan que no prejuzguen la actuación de un poder judicial que empezamos hoy, Rosendo, empezamos hoy en la madrugada, trabajamos hasta las 5 de la mañana del día de hoy. Hoy estamos aquí en la sede del Poder Judicial para continuar nuestro trabajo, nuestra labor, y creo yo que deberíamos de ir quitando ese estigma de esa politización del Poder Judicial. Bueno, ¿cómo ha sido este primer encuentro ya después de tener la oportunidad de conversar ayer, de elegir a la presidenta
Rebeca Lizeth Raquel Obando, de integrar las salas. Ya hoy que se ha llegado a la sede del Poder Judicial, el encuentro con el personal que va a ser clave para el desarrollo de las funciones de ustedes en los próximos 7 años, partiendo, abogado Vallecillo Paredes, de que ustedes son los magistrados de la Suprema Corte, pero igual hay toda una estructura judicial a nivel de toda la nación que requiere de respuestas y de mejoras para tratar de tener lo más puro a nivel de el ejercicio de los jueces en el territorio nacional. Es correcto, Rosendo. Bueno, desde el día de anoche y hoy por la mañana, pues hemos tenido y hemos compartido con todos los integrantes del nuevo Pleno de la Corte Suprema de Justicia en un ambiente pues académico, un ambiente realmente de profesionales, de mucha madurez. Elegimos ayer a la señora presidenta de la Corte y quedó constituida las diferentes salas. El día de hoy pues estamos ya acá para seleccionar pues las oficinas que nos va a tocar a cada uno, conocer el personal, empaparnos de cómo está la situación, no solo de personal, la situación administrativa, la situación financiera por la que atraviesa el Poder Judicial. Bueno, venimos de un bipartidismo centenario, donde la lógica del poder, el que ganaba, ganaba todo. Tenía la presidencia de la Corte Suprema y además el Congreso Nacional. La dirigencia del Partido Libre se forma en este bipartidismo. Libre es un partido nuevo con una dirección caudillista, pero además formado dentro de esas lógicas del poder y por lo tanto ellos asumen que ganan las elecciones en el Poder Ejecutivo con un porcentaje muy significativo y asumen que ganan todo, que ganan los otros dos poderes del Estado y comienzan los argumentos en este sentido. Creo que la elección de la Corte fue una experiencia bastante dura para el propio Libre y luego vino un proceso donde Libre va perdiendo apoyos parlamentarios. Yo creo que no haber aprobado la ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, la ley de participación ciudadana, todos aquellos anuncios de control de medios, eso fue aglutinando la oposición, incluyendo la oposición de su propio socio parlamentario, el Partido Salvador de Honduras. A esta altura tiene un escenario Libre más complejo que al comienzo del año pasado, porque ya son 50 diputados, uno que otro más por algunas disidencias, pero uno siente que la oposición está más aglutinada. Hay más claridad de hacia dónde puede ir el país por las declaraciones, por las conferencias que escuchamos de sus más cercanos colaboradores, por los discursos presidenciales. Creo que después de un año en el poder, Libre ha develado mucho sus paradigmas mucho más claros, su propósito, digamos, de gobierno, y eso hace que la oposición se haya, digamos, cohesionado, por lo menos en torno al tema de la elección de la Corte, y han ido entonces planteando los bloques de poder, diciendo, bueno, no hay 8 magistrados para Libre, no hay 7 para Libre sin condiciones, hay 5, 5 y 5, o hay 7, 6 y 3. Bueno, y 3. Entonces, en ese sentido, es una lógica, digamos, del poder, donde inclusive vemos al Partido Liberal cohesionado. Muchas gracias, Chendo, por haberme invitado al programa. Lamentablemente no puedo acudir físicamente al estudio. Sí, el pueblo de Israel se levantó hace 2 días a una nueva madrugada, una madrugada triste en la historia del moderno del Estado de Israel. Estamos hablando de una matanza, de una masacre, de un acto violento, un atentado sin precedentes en su magnitud en contra de la población civil israelí.
Desde el Holocausto no se murieron tantos judíos en un día. Escucha bien lo que le estoy diciendo a usted y a todos los televidentes. Desde el Holocausto no habían muertos como lo tuvimos antier en la parte sureña del Estado de Israel. Estamos hablando de un atentado bien planificado que incluía la infiltración de más de 200 terroristas que rompieron la reja que separa la franja de Gaza del Estado de Israel, invadieron el territorio israelí, se metieron a todas las aldeas, las ciudades alrededor de la franja de Gaza y masacraron de una manera brutal y cruel, otra vez sin precedentes en la historia de los atentados contra el Estado de Israel, más de 800 personas. Hasta el momento tenemos más de 900 personas muertas que fueron brutalmente masacrados. Tenemos más de 2.000 personas heridas, una cantidad grande de ellos son gravemente heridos. Tenemos más de 100 personas secuestradas y trasladadas a la franja de Gaza, entre ellas ancianos, abuelos, abuelas, tías, tíos, hasta neonatos. Tenemos un bebé de 6 meses secuestrada salvajemente, brutalmente y trasladada a la franja de Gaza. Niños y niñas, jóvenes y adultos de cualquier categoría de la población israelí. Cuando ellos invadieron el territorio de Israel, se llevó a cabo justamente una fiesta, una gran fiesta en la naturaleza. Los israelíes, los jóvenes, les gusta realizar fiestas al abierto en la naturaleza, y eso fue justamente el día en el que conmemoramos la terminación de la lectura de la Torá. Era una fiesta hebrea importante en el calendario hebreo, así que la gente estaba de vacaciones, era un sábado en la mañana, y la gente suele salir en la noche. Los jóvenes estaban festejando, bailando, un regocijo, una fiesta al abierto, y justamente ellos entraron al territorio israelí en el auge de esa fiesta, y de hecho aniquilaron todos los participantes que estaban ahí bailando. Repito, se trata de un acto brutal sin precedentes en la historia del Estado de Israel, y la verdad que todavía estamos en proceso de digerir todo lo que había ocurrido, porque el resultado es catastrófico. Fueron las participaciones de los hoy magistrados Ani Belinda Ochoa, Wagner Vallecillo, el análisis de la exrectora universitaria Julieta Castellanos y los puntos de vista que tuvo el embajador de Israel acreditado ante pueblo y gobierno de Honduras, el Dan Golan, sobre el conflicto armado que actualmente sigue entre Israel y los yihadistas de Hamas. Hacemos una pausa, ya venimos con más acontecimientos de trascendencia aquí en Al Banquillo. Seguimos con esta entrega especial hoy en el inicio del 2024 aquí en Al Banquillo. En el 2023 los temas de economía y finanzas siempre son de mucha controversia. Los aspectos de la seguridad ciudadana y asuntos de trabajo y mejoras salariales de la clase obrera se abordaron aquí en Al Banquillo, y estos fueron nuestros protagonistas. El fondo lo que le ha dicho es, y lo han puesto por escrito en muchas revisiones de muchos años atrás, es de que hay ciertos aspectos que en Honduras deberían de revisarse, y son uno de los que yo le mencioné a usted, el tema del impuesto sobre venta, de que ellos argumentan de que es excesiva la exoneración de impuestos sobre venta sobre productos importados, y específicamente hablan de la canasta básica. Son más de 30.000 millones de lempiras que se importan. Si usted le aplica el 15%, son 4.500 millones de lempiras al año de recaudación que se pierde ahí, porque lejos de fabricarse en el país, se importa. Entonces, hay ciertas cosas que ellos identifican. En general, al fondo lo que le interesa es que se mantenga bajo control el déficit fiscal y que como tal, usted pueda como gobierno demostrar que lo puede cumplir. Nosotros ahorita, afortunadamente, y hay que reconocerlo porque así es, no tenemos un problema macroeconómico. O sea, el déficit fiscal está bajo control. Entonces, el fondo no le va a venir a exigir algo así ahorita. Y más cuando el fondo, y lo hemos dialogado con ellos, sabe y entiende que todos los países del mundo venimos saliendo de un proceso de pandemia.
y por lo tanto las condiciones de ellos han flexibilizado muchísimo cuando compara previo a la pandemia, posterior a la pandemia. ¿Cuántos recursos ha invertido en los gobiernos a nivel mundial y el sector privado a Pero nivel ¿qué mundial? cuidado se debe tener en ese escenario para no disparar el gasto? Porque ese es el otro elemento que cuando vemos este tipo de medidas nos encienden las alarmas, porque se piensa en función, querrán tener más disponibilidad para crear o ensanchar la masa salarial. Y eso es lo que no debe de ocurrir. Y por eso yo explicaba anteriormente, si el interés es más recaudación, existen otras vías que incluso pueden generar inversión en el país, que va a recaudar más y va a generar inversión en el país. Sin embargo, si a los recursos que hoy existen, que ya venimos de muchos gobiernos atrás, que se viene incrementando la recaudación en el país, como explicaba Picho, entonces debemos decir, bueno, ¿cómo lo está usando esos recursos? Porque usted va a un hospital público hoy y sigue siendo tan malo como era antes. Usted va a una escuela pública y no compite con una escuela privada. Entonces el problema sigue estando ahí. Se suponía que al eliminar la corrupción, que era parte de los argumentos, y que todos apoyamos que se elimine la corrupción, entonces iba a haber mayor disponibilidad de recursos. Entonces por eso hay algo ahí que no termina de cuadrar los números. Y no deberíamos de estar tomando decisiones que lo que nos van a generar es que hayan pérdida de empleo en el país y que no se generen más inversiones como deberíamos de estar teniendo. Bueno, y en este tiempo que se está cuidando tanto el tema del empleo, porque ya usted me planteaba, don Luis, lo difícil que ha sido no solo crear empleos en la última década, sostenerlo en medio de una pandemia que fue, bueno, voy a usar este término, criminal para el mundo, no solo para Honduras. Economías poderosas como la estadounidense y la china se la vieron de a palitos. Ajá, y frente a este tipo de dificultades, ahora para el empleo seguro, estas propuestas de, que no es malo, voy a decir, pero para grandes economías del pre y postnatal, no para la mujer, sino para el hombre. ¿A cuántos vas a beneficiar con esto? Beneficiar entre comillas. Yo creo que ahí va a haber más segmentación y más discriminación obligada por los costos, porque ya es difícil poder mantener un empleo con los altos costos que hay. Que no vamos a cuestionar la justicia del ingreso, de un salario mínimo, pero nosotros no debemos de aspirar a un salario mínimo. Nuestra gente debe ganar más. El problema es cuántos ganan ese salario mínimo y cuántos podrían optar a esa alternativa de tener un mayor pre y postnatal y que el hombre también se beneficie de esto, que probablemente va a utilizar el tiempo para otras cosas. Mira, es una aberración. Con el perdón y el respeto que tiene don Mauricio Villeda, yo creo que ahí está desorientado en lo que podría causar. En lugar de dar un beneficio, va a causar un perjuicio. 16% del empleo es formal, 16%. El resto es informal. Nosotros creemos que lo que se necesita hacer es una gran articulación de la política económica, donde la prioridad sea dinamizar el sector, transformar el aparato productivo hondureño a partir de cambios importantes en temas del sistema de mercado hondureño. O sea, generar condiciones para la inversión nacional e internacional, la coordinación política pública con el sector privado, con el objetivo de generar estas condiciones para la generación de más empleo y de empleo de calidad. ¿En qué quedó la famosa carretera hacia la zona de amortiguamiento en el río Plátano? ¿Se tiene control ya sobre la misma? Porque sorprendió eso, general. Sí, eso ya está controlado. Esto es a través del el Comando del Bosque, que tiene lo que son los batallones verdes, que es de protección ambiental. Ahí en ese sector está el primer batallón de verde de protección ambiental. Y eso pues ya hay control, hay suficiente personal y diseminado por todo ese sector
y pues ya tenemos control y dominio de ese sector. ¿Y se logró establecer si esta carretera la utilizaron para tráfico de madera, para mover cocaína, etcétera, etcétera? Pues desde el momento que la estaban fabricando o elaborando era esa quizá la primera idea de expresar era para poder comunicarse y poder generar economía en ese sector. Pero sabemos que por lo que estábamos viviendo, la situación que estamos viviendo, pues es el tráfico de madera y el tráfico pues, de droga. Bueno, la problemática de la extorsión, vimos los primeros casos allá por el 2012-2013, que la Policía Nacional creó una unidad, esa unidad sufrió alguna metamorfosis y llegó un momento que obviamente la problemática de la extorsión se convirtió en el segundo flagelo criminal que afecta a la sociedad hondureña, específicamente al rubro del transporte, a la pequeña, mediana y microempresa. Obviamente con dividendos enormes producto de esas acciones ilegales. Nosotros recibimos hasta en junio del año pasado la responsabilidad de manejar el delito de la extorsión. Encontramos la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, que nosotros hicimos un diagnóstico y consideramos crear un ente integral llamado Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado. Ahí miramos la extorsión y todo lo que tiene que ver con los delitos conexos a esto, porque recordemos que los extorsionadores utilizan armas, los extorsionadores utilizan uniformes del Estado, los extorsionadores a veces asesinan. Entonces, no solamente es el delito de la extorsión como tal, sino que todo el contexto. Nosotros hemos realizado más de 2.000 capturas de miembros de estructuras criminales, de más de 60 estructuras criminales, y lo más importante aquí es que el 97% de esas más de 2.000 capturas, las personas aún están respondiendo ante los tribunales competentes de esos cargos. ¿Por qué? Porque el proceso investigativo criminal tiene que ir muy bien fundamentado y sustentado para que no pase la situación aquella que entraba por una puerta y salía por otra. Nosotros siempre hemos propugnado, es que estos son problemas estructurales, Rosendo. Honduras tiene un grave problema de planificación estratégica. Aquí lo que tenemos son programas de 4 años de un gobierno. Y normalmente lo que sucede es que sale un gobierno y el próximo gobierno tiene su propia estrategia, su propio programa y se olvida de todo lo bueno que tal vez pudo haber tenido el anterior. Y es correcto, pues, son cuestiones políticas. Pero Honduras necesita urgentemente un pacto social. Necesita una planificación estratégica de 10, 15, 20 años mínimo, porque no vamos a seguir diciendo exactamente el mismo discurso. Y la democracia participativa exige que todos los sectores se involucren y sean informados, porque aquí normalmente se hace oposición de un sector, en el caso nuestro, en la mayoría de las ocasiones, por la desinformación. No hay involucramiento. O sea, la democracia participativa en estos momentos de dificultad, de polarizaciones, cuando más se necesita la participación de los actores sociales. O sea, aquí la democracia representativa ya estamos claros que perdió su ruta. Aquí a todo el mundo se está perdiendo la credibilidad de una forma increíble, sectorialmente y particularmente. Entonces hay que volver. Esto no es ni ideológico ni doctrinario, es una necesidad nacional. La gente tiene que involucrarse, tiene que ser informada. El presupuesto de la República, ¿a quién afecta o beneficia? A los grandes sectores, a las grandes mayorías. Esa ley marco de protección social, que tiene un nombre bonito, ley marco de protección, ¿verdad? Pero era una ley completamente privatizadora de la salud, una ley que dañaba a la población en sí y que favorece a las entes, a las empresas, a las compañías que dan servicios de salud. Entonces esa ley fue derogada el año pasado. Se necesita otra ley que venga a seguirse. ¿Para qué son las leyes? Para organizar, para dar beneficio a las mayorías. Entonces no está esa ley, la está trabajando Sedesol. ¿Por qué la está trabajando Sedesol? Bueno, quien la esté trabajando tienen que tomar en cuenta a los autores, a las personas que van a poner en práctica esa ley, al personal de la salud,
a los pacientes. Si usted va a hacer una ley desconociendo todo lo que realmente se tiene que vivir y cumplir, va a ser una ley ¿Usted mala. no la ha visto? No, nosotros no conocemos de la ley. El colegio médico, el gremio médico no ha sido notificado de cómo va a ser, quién está trabajando en esta ley, no sabemos realmente, pero de que se necesita que se empiece a poner en práctica. Esto va a venir a solucionar muchos de los problemas del seguro social. Escucharon los puntos de vista de don Luis Napoleón Larach, don Emín Abufele, don Ricardo Matamoros, hablando de temas de economía y finanzas. En aspectos de seguridad, el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, y el actual jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, el general Roosevelt Avilés. También los puntos de vista en el sector de los trabajadores, de la presidenta del Colegio Médico de Honduras, Helga Codina, y del dirigente obrero Daniel Durón. Nos vamos a una pausa, ya venimos con más. Seguimos recordando los hechos que marcaron la tendencia informativa y diálogos a través de Al Banquillo en el 2023. Temas relacionados con el cambio climático, el compromiso para tener una Honduras rica en su flora y fauna, con el apoyo de la Corporación Televicentro y programas como Plantatón y el respaldo de USAID. Aquí estuvieron con nosotros. De igual forma, temas relacionados con cambios dentro de instituciones regionales. Se nos fue el presidente del BESIE, Dante Mossi, y dio paso a la llegada de una ciudadana costarricense a dirigir este organismo de crédito centroamericano. Y finalmente les compartimos el mensaje de la Iglesia Católica en esta temporada de fin de año y la eventual llegada de la CICID con la participación del obispo de Tegucigalpa, Monseñor Nasher, y el padre Carlos Rubio. Gracias, Rosendo, y igualmente al auditorio de Al Banquillo. Realmente muy satisfactorio ver el interés que de parte de la cooperación internacional para la protección de los humedales. En nuestro país realmente tenemos muy pocas áreas bajo este programa de conservación. Del total de bosques a nivel nacional, solo el 1% representan los manglares y los humedales. Es un porcentaje bastante poco, por lo cual es importante hacer el llamado a la población para hacer la gestión para la conservación de estas importantes áreas humedales. ¿Cómo debe enfocarse el trabajo? Porque aquí debe haber el compromiso del Estado, la empresa privada como la compañía Televicentro y Emisoras Unidas junto a USAID lo han mostrado, pero debe existir esa contraparte del habitante de la zona en tener el aprovechamiento adecuado, no la destrucción, como hemos observado en el pasado, ha ocurrido. Y quiero arrancar con la zona norte del país. Ya mirábamos parte de lo que ocurre en el refugio silvestre de Cuero y Salado, pero igual si hacemos un recorrido, podemos iniciar en Omoa, pasar por Islas de la Bahía y concluir en La Mosquitia, y el hombre sigue destruyendo sin piedad, ingeniero. Claro que sí, es importante la gestión de la gobernanza. Y ahí cuando hablamos de gobernanza, pues hay que incluir al gobierno, ¿verdad? Al Estado, a la empresa privada. En este caso, pues felicitar a Televicentro por esta iniciativa y los actores locales, ¿verdad? Las comunidades. Ellos no es que son el último eslabón de la cadena, son los más importantes, considero yo, porque son los que están día a día viviendo lo que sucede en sus áreas protegidas, en el manglar. Vimos en el reportaje que se mostró al comienzo, donde en la zona sur, pues muchos de los habitantes de ahí sacan su sustento del día a día, los moluscos, los crustáceos, todo esto viene a ser una fuente de ingresos para la población. No podemos creer que se va a proteger una área protegida o un humedal si no hay la participación de las comunidades locales. ¿Qué tan complejo es la conservación? Porque quienes hemos tenido la oportunidad de visitar la zona sur del país, tenemos mayor identificación con el manglar, con el que hoy hemos conocido manglar rojo, pero en el sector norte del país ya se ve poco, salvo algunos bosques en las Islas de la Bahía,
en Cuero y Salado, este refugio silvestre maravilloso, y en algunas otras zonas, pero es muy escaso ya, ingeniero. Sí, son fragmentos de este bosque que han quedado. Hablábamos con usted en el intermedio de que la presión que hay en la zona costera de zona norte o atlántica de nuestro país es porque estas áreas, pues, por usarlas para fines turísticos, para desarrollar emprendimientos turísticos. La zona sur, pues, ya es camaroneras, salineras, pero sin embargo la mayor presión ha sido en la zona norte, donde es muy poco y está fraccionado estos manchones de mangle o de humedales en la costa norte del país. Y se pueden realizar trabajos, se pueden impulsar proyectos amigables con el ambiente que perfectamente se pueda ir desarrollando el turismo, porque también es fundamental, pero al mismo tiempo ir fortaleciendo este bosque, que es fundamental, y ya usted nos lo explicaba, no solo por ver un atractivo, también por el tema de la vida marina. Así es, y en el caso de la costa norte, ¿verdad? En Islas de la Bahía, en Utila, es donde queda un poco de remanente de manglares, de bosque, ¿verdad? Sin embargo, hay lo que se llama el pasto marino, ¿verdad? Que es lo que es el sargazo, no sé qué le dice el turista, y esto es una fuente de captura de carbono, el carbono azul. Creo yo que con la iniciativa que tiene el gobierno de vender estos sumideros de carbono a nivel mundial, puede ser una fuente de ingreso para proteger las áreas protegidas, principalmente en el litoral atlántico. Pero más que todo nosotros consideramos, y lo digo por la experiencia reciente, se ha financiado un programa de guardarrecursos, ¿verdad? Que vimos en el video, el guardarrecursos de doña Silvia en la zona sur. Ella es una guardarrecursos que es del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, del SINAP, el cual al final nosotros creemos que tenemos que apostarle a ellos, porque ellos no es que son unos guardas que van a imponer multas o hacer valerla, sino que son más que todo como extensionistas que buscan que la gente pueda conocer las ventajas de proteger lo que son estos ecosistemas muy importantes para la vida humana. Buenas noches en Rosendo. Por cierto, tenés el nombre de un buen amigo Pech, Rosendo Mejía, mi primer amigo Pech, allá en La Mosquitia, en Río Plátano. Que Dios lo tenga en su gloria. ¿Qué estamos haciendo, Rosendo? Hay mucho, pero para que hayamos tomado esta decisión, y te voy a mencionar un proyecto muy importante, que es el proyecto Padre Andrés Tamayo. ¿Conoces quién es él? Un gran ambientalista, hermano salvadoreño, que fue sacado del país de una manera nada elegante, y en nombre de él se le puso el proyecto Padre Andrés Tamayo, un ambientalista salvadoreño defendiendo los territorios de Olancho, las áreas protegidas. Pero, ¿qué estamos haciendo? Hemos visto para atrás y estamos tratando de empezar a enmendar esos errores. Para eso existe la historia, para no volver a cometer los errores. Y el proyecto Padre Andrés Tamayo ha hecho algo muy interesante. Y es que se están cubriendo 150 municipios donde se están haciendo viveros in situ en cada uno. Ahí se trabaja con mancomunidades. Y lo más importante es que se está empezando un proceso de reforestación y restauración en microcuencas, trabajando con los alcaldes locales para empezar a iniciar este proceso de restauración de microcuencas, que no es nada fácil, porque si te fijas bien, muchas zonas de recarga hídrica están siendo peladas. A veces, ¿por qué? Porque la gente tiene que producir sus cultivos, hacer ganadería. El proyecto completo es la conexión de la carretera que viene del Canal Seco que llega a Lamatillo. Se amplía la carretera del sur hacia Coyolito, de ahí viene un puente que son cerca de 2 kilómetros de largo y que cruza Amapala, ¿verdad? Y al extremo sur de la isla se desarrolla el puerto de Amapala. Es un proyecto bastante grande, ¿verdad? La primera fase son cerca de 12 millones de dólares que el Ministerio de Infraestructura tiene bajo su cargo, ¿verdad? Y don Mauricio pues está encargado de manejar ese proyecto, Mauricio Ramos. Así que es un proyecto realmente de interés nacional, de interés de país, ¿verdad? Y han avanzado, doctor. ¿Ve posible una obra de tal envergadura?
Bueno, primero hay que hacer los estudios y yo creo que ese es el primer gran reto, ¿verdad? Hacer esos estudios, que obviamente van a ser empresas que van a ir fuera de la región porque no hay experiencia en la región centroamericana de puentes de tan gran envergadura. Pero que se puede hacer, ya está probado en puentes de hasta 10 kilómetros aquí nomás en la Florida. No, desde poder se puede hacer y al menos no hemos recibido una noticia al contrario, pero son los proyectos que se están reactivando, ¿verdad?, dentro de la cartera de proyectos del BESIE con el gobierno de Honduras. Tenemos que hacer de Honduras un país de oportunidades y que los jóvenes sueñen, ¿verdad? Y se les ayude a cumplir sus sueños, porque los jóvenes lo que quieren es trabajo, formar un hogar, una familia y prepararse, ¿verdad?, en la educación, a nivel universitario, a veces secundario, y a veces muchos no continúan sus estudios por las mismas limitaciones económicas. Entonces, un país que no tiene oportunidades porque no viene suficiente inversión, ¿verdad?, de fuera y también de Honduras, por todas estas cosas que se dan a veces de inseguridad jurídica, de inseguridad social, y todos estos temas, ¿verdad?, que siempre están en discusión, no favorecen ese clima a la inversión. Y muchos piensan en invertir en otros países, y eso es una pérdida para el país. Y con ello perdemos a estos jóvenes, porque ellos piensan, ¿verdad? Y yo lo digo porque soy testigo de varias personas cercanas que han tenido que irse a Estados Unidos por la situación de falta de oportunidades, falta de empleo, otros a España, Alemania, a muchos países ¿verdad?, que ya dan oportunidades en Europa. Ya estos jóvenes hacen su vida y ya no retornan. Y es cierto, los perdemos. Incluso muchos ya con grados académicos de licenciatura, de maestrías, ven hacia afuera, no hacia adentro. Entonces el país tiene que converger en cómo salir adelante, cómo generar riqueza, cómo generar oportunidades. Yo creo que la buena administración es importante, la transparencia, el combate de estos fenómenos que nos hacen tanto daño como la corrupción, y una buena administración en todas las instituciones nos viene bien. Igual las otras instituciones que nos proyectamos a nivel religioso, a nivel social, todos debemos converger en ese trabajo conjunto para generar un clima de seguridad, de inversión, de un país de oportunidades. Queridos hermanos y hermanas, inspirados en el texto de Isaías 9:6, que nos habla de una paz sin fronteras sobre el trono de David, los obispos de la Iglesia que peregrina en Honduras deseamos enviar a todas las familias de Honduras un saludo de Navidad. Con razón, uno de los cantos de Navidad más universales la describe certeramente como una noche de paz, de amor y clara luz. Nos dirigimos a ustedes, queridos hermanos y hermanas, que viven su fe en cada una de las parroquias y todas las personas de buena voluntad. Nuestro deseo es expresar nuestra felicitación, porque Jesús es causa de gran alegría para todo el pueblo, Lucas 2:10. Él ha nacido entre nosotros y como nosotros, y esto no es un hecho que quedó en el pasado, sino una novedad que transformó por siempre la humanidad. Por ello, la Navidad es ante todo un acontecimiento actual que tiene su fundamento y su fin en Dios, nacido de María, en una pobre cueva de Belén, Lucas 2:5-7. No hay mejor manera de celebrar la Navidad que como lo hicieron los pastores, corriendo al portal y adorando al niño Dios que sostiene María. Así como aquellos pastores fueron juntos a Belén, así también nuestras familias puedan asistir estos días a la iglesia para adorar y glorificar juntos a Dios. Aprovechamos este medio, los obispos de Honduras, para darles a todos nuestra bendición de Navidad y Año Nuevo y unirnos a ustedes en oración para que el año que comenzará podamos avanzar a una paz sin fronteras, es decir, una paz que reine en todo lugar y en todos los corazones. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo.
con entrevistas de diferentes temas de interés nacional. Fue transcurriendo el 2023. Hacemos una pausa, ya venimos al cierre y una grata sorpresa. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. No podría faltar en este cierre de año los 90 años de HRN, La Voz de Honduras, la radio que ha marcado la tendencia informativa a lo largo de 9 décadas en nuestro país. Celebramos y abrazamos al pueblo hondureño con este acontecimiento y, por supuesto, a los amantes del fútbol. Aquí les dejamos el título invicto también del Olimpia de la mano de Pedro Troglio, obtenido recientemente. Gracias de antemano por su sintonía y por ser partícipes todas las noches, de lunes a viernes, a partir de las 8 de la noche en Al Banquillo y los domingos a partir de las 5 de la tarde. Feliz año 2024 a todos. Festivo, usted sabe que los aniversarios de HRN siempre son con fiesta, ¿vale? La música que no puede faltar y por supuesto esos mensajes de felicitaciones para los que pertenecemos a esta catedral de la radiodifusión. Bueno, usted llegó y fue, como decimos popularmente nosotros, a la calle, sí, a la formación periodística que de pronto se ha hecho a un lado ahora con esto del mundo de las redes sociales. Y muchos trabajan y su aspiración es cabina o espacios informativos en la televisión. Sí, yo llegué siendo una practicante HRN, usted era mi tutor, mi mentor, y yo recuerdo que cuando yo llegué eran pocas las mujeres reporteras. En ese entonces yo era la tercera que incursaba a ser reportera de la HRN junto con Lucía Alonso y Verónica Cáceres de la Rocha. Y sin duda alguna, pues esa, como dice usted, ese apasionamiento que le da a uno y esa cercanía con la fuente lo hace cada día apasionarse más de este medio, de la magia de la radio. ¿Por qué la radio para Yari Barahona? Fíjese que yo le voy a contar. Yo, y siempre lo he dicho, yo en inicios pensaba que iba a hacer mi práctica profesional en prensa escrita porque en la escuela de periodismo realmente que nos mandan para ser reporteros de prensa escrita. Pero después surgió la oportunidad de ingresar a HRN. Yo recuerdo ese día que don Nahum me recibió un viernes en la oficina de él. Me preguntó que si ya había terminado todas las clases. Le dije que sí, que tenía tiempo para poder hacer bien mi práctica. Me llevó a la cabina de Nelson, que usted lo conoce muy bien. Nelson es el grabador de la radio. En cariño le decimos el Muñi. Y me llevó, me puso a leer ahí un periódico y me dijo, empezás mañana en la calle. Yo tenía, y en ese momento no confiaba mucho en mi voz, pero al final de cuentas, el trabajo y en el ambiente y las fuentes que me dieron me hizo desarrollarme y amar esta carrera y amar la radio. ¿Y qué consejo ahora puede trasladar a esas nuevas generaciones que se están formando? Porque Yari, debemos decir, tiene la responsabilidad de coordinar todos los espacios informativos de fin de semana. Y se adaptó un formato que no ha sido común para la radio, debemos decir, porque HRN se ha caracterizado por noticias, y ahí vamos con los acontecimientos del diario vivir, pero poco para música. Sí. Pero con Yari hay un ambiente diferente porque es una apasionada de la música en todos los géneros, ¿verdad? Sí, en todos los géneros clasifica o elimina alguno. No, en todos. Bueno, pero escucho algunas. Y Yari incluso se atreve cuando nos acompaña en los días de semana a poner esos toques que ahora relajan porque sí estresan la noticia permanente. Y es que justamente, Rosendo, con los nuevos contenidos que se han venido creando en HRN, se crean estos formatos en donde usted mezcla la noticia, pero también el tema del entretenimiento, de la música. Y bueno, la verdad que lo han aceptado muy bien nuestros oyentes. El fin de semana, lógicamente, por ser un día donde las personas están en sus casas y demás, tratamos de hacer un contenido siempre noticioso, pero un poquito más de entretenimiento, porque como bien dice usted, da gusto ir en su vehículo, escuchar la noticia, pero también escuchar un poquito de música, de entretenimiento, e incluso hasta esa broma jocosa que tenemos los hondureños, ¿verdad? Y la adaptación ha sido favorable. Fíjese hay que un equipo de jóvenes, son más muchachos
y muchachas de la radio, equipo que, bueno, no hay nadie de 40, o hay alguno que ya se fue de las 4 décadas ahí, ¿no? Fíjense que yo soy la mayor y yo tengo 36 años, se puede imaginar, y los demás tienen 25, 24, 21 años, hay algunos ahí, y entonces ahí es donde se fomenta este trabajo. Yo tengo que decirlo, yo soy muy afortunada porque tengo un equipo de fin de semana donde trabajamos muy armoniosamente y ellos se han adaptado mucho a mi estilo de cómo doy las noticias, en el tema de mezclar música, en el tema de mezclar entretenimiento e incluso otro tipo de contenidos que a la gente pues les ha gustado. Y yo, incluso hasta la licenciada Ana María me escribe a veces y me dice, qué buen clásico. Cuando estamos sí, porque estamos hablando aquí que es una variedad interesante, porque no solo es música en español, también de repente aparecen clásicos de los 80, de los 70 en inglés. Y ahora hemos incluido el género regional mexicano que a usted le gusta mucho. Así que está muy de moda ahora. Está muy de moda y la verdad que de eso se trata, un medio de comunicación, adaptarse a lo que exige nuestro oyente. Al final de cuentas, por ellos trabajamos y son la esencia de la radio. Una dama, ¿cómo asume la responsabilidad en un medio como HRN y cuál es el traslado de la noticia que a diario se planifica? Porque esto, debemos decirlo, no es un medio improvisado, es una alta responsabilidad estar con HRN en el día a día. En la planificación, en estructurar noticias, en la llamada a determinada hora, que salvo una emergencia habrá que buscarla en el momento. Pero de lo contrario, todo es bajo una planificación estricta. Sí, no, realmente que es un reto para la mujer hoy en día. Usted más que nadie sabe, Rosendo, que esto ha sido bien complejo, el que las mujeres incursionen en los medios de comunicación. A mí me toca coordinar los fines de semana y como usted bien lo dice, se trata de ser muy disciplinado en el tema de la coordinación de los espacios de noticia, en el tema de estar con contenidos actuales y demás. Pero al final de cuentas esto se logra cuando se tiene un buen equipo y cuando hay un buen equipo como el que tenemos en HRN, tanto en el departamento de producción, en calle y los que están tras bambalinas en la parte de la cabina, sin duda alguna que se hace ese complemento y es esa calidad de noticias que se transmiten a diario, de lunes a domingos, porque en la N no paran las noticias ni los espacios informativos. ¿Qué es lo más complejo que le ha tocado enfrentar en este mundo de radio? Y la satisfacción mayor en esto que 14 años ya, Yani. Ya 14 años, y ya le digo a la licenciada que ya me toca una grapadora de la empresa, ya puedo ser dueña de ella. Bueno, pues si se trata de esas peticiones, a mí me toca ya la consola, porque me supera, bueno, el veterano, ¿quién? Que le saludamos, es José Danilo. Sí, Tito. Es José Danilo Izaguirre. Luego está Juan Carlos en sus 2 sumatorias, en 2 etapas. Y está Neri. También, y Jessica. Pero en años corridos es Danilo y su servidor. Sí, es cierto, muy cierto. No, mire, es que fíjese que a mí, sí le voy a ser sincera, el tema de los casos humanos. Porque a veces usted quisiera tener una respuesta para esa persona como medio, como periodista, y no la tiene. Y a veces toca dar un no, o hacer caso omiso porque no hay una respuesta para esas personas. Y la relación, ya vamos a compartir en el otro segmento, lo adelantamos, con nuestros compañeros, porque tenemos un equipo de 11 periodistas, reporteros aquí en Tegucigalpa, más la dirección y coordinación desde los estudios. Hay 35 corresponsales, les saludamos a todos en esta fecha, son fundamentales para nosotros. ¿Cómo es esa relación? Porque somos dados, y debemos decir, es una sociedad machista la nuestra. Y usted como coordinador a veces le toca dar órdenes, implementar una disposición noticiosa con los reporteros, y siempre hay rebeldes en todos lados, o los ha manejado bien. No, pero le he aprendido lo suyo, tratar de ser amigo de todos ellos. Es difícil, ¿verdad?, poder congeniar con todos, porque como usted lo dice, cada uno tiene su forma de ser bien marcada, y hay algunos que son difíciles y demás, pero al final de cuentas, si usted trata con respeto y pide las cosas de buena forma, el resultado siempre va a ser favorable.
abiertos para la final de vuelta. Solo Olimpia supera al Olimpia. Un torneo que queda para la historia. Récord en puntos, récord en partidos ganados y un campeón invicto. Dominio total a pesar del gol tempranero de Motagua. En el segundo tiempo, Olimpia sacó la casta y demostró que es el eterno campeón. 2023 tendrá una blanca Navidad.